Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues a mí me da mucho gusto tenerlos nuevamente conmigo aquí en esta clase virtual. Hoy vamos a trabajar historia, el tema cultura bizantina. Bueno chicos, recordarán en nuestras clases de historia, más o menos por el bloque 2 o 3, cuando trabajamos sobre el Imperio Romano y veíamos que el Imperio Romano al final, ya en sus últimos años, se dividió en dos, que fue el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues ese Imperio Romano de Oriente también fue conocido o dio origen a lo que fue la cultura bizantina. Bizantina porque lleva el nombre del emperador que tuvo, que fue Bizancio. Y Bizancio se estableció una religión que era independiente a la cristiana. También recordarán que ya vimos cómo surge la religión cristiana o el cristianismo. Bueno, pues él separa también esta religión y se quedan por un lado en los romanos de Occidente o lo que es Europa, se queda la religión católica, cristiana católica, y por el otro lado se queda en Oriente la religión cristiano ortodoxa. Y bueno, pues la cristiana ortodoxa tuvo su mayor impacto en los territorios de lo que hoy es Rusia, Grecia y Ucrania. En su momento también Constantinopla, que Constantinopla es lo que hoy llamamos Turquía o Estambul, Turquía. Bueno, pues este imperio bizantino, tiene su sede en Santa Sofía, que es Constantinopla. En términos de la religión católica, Santa Sofía sería el equivalente al Vaticano. Después se da, bueno, ya les comenté que se dio la separación de la católica y los ortodoxos dijeron no más imágenes de Jesús, no más imágenes de la cruz, ni mucho menos imágenes de vírgenes o santos. Únicamente nos quedamos con la idea o la situación de que Jesús vivió entre nosotros y nada más. Nada de lo que los católicos creen, de los crucifijos, de las imágenes, de toda esa situación que los católicos sí tienen. Los ortodoxos dijeron no. Y entonces aquí rompen toda relación entre el ortodoxo y el católico. Su lengua fue el griego y tuvieron grandes aportaciones en lo que fue la cultura y la ciencia. Este imperio hizo avances en cultura y ciencia. Su patriarca o su líder llevaba ese nombre, patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Y una de sus características era la barba larga, que le daba un aire de autoridad. Y a diferencia del católico, que el Papa no tenía un régimen obligatorio en una ley, acá el patriarca sí estaba bajo las órdenes del emperador. El católico, el líder católico, que es el Papa, era un poquito más libre, a diferencia del patriarca de la Iglesia cristiano ortodoxa. ¿Sí? Bueno, pues esta reino, esta cultura, permitió que Europa tuviera un gran acercamiento comercial y cultural con Oriente. Sin embargo, años más tarde, esta relación comercial se rompería, dando paso a lo que llamamos como las cruzadas, que fue la imposición ideológica que Europa quiso tener sobre Medio Oriente. Fue una lucha en el Mediterráneo por ingresar a lo que fue el territorio de Medio Oriente, lo que hoy llamamos Turquía, Jerusalén o Tierra Santa. Turquía por un lado y Jerusalén independiente, ¿sale? Para que no se me confundan que son los dos iguales. ¿Qué quería Europa? Recuperar Jerusalén y Tierra Santa. Recordemos que para el cristiano católico estos dos lugares eran de suma importancia para ellos, pues aún era muy reciente la vida de Jesús en estos lugares.
Esta lucha se dio entre musulmanes que estaban en Medio Oriente, porque Medio Oriente pues ya tenía impuesta la religión del Islam, por lo tanto los musulmanes contra los católicos. Medio Oriente contra Europa. Al principio, déjenme decirles que Europa logró controlar Jerusalén y Tierra Santa. Sin embargo, eso fue por muy poco tiempo, fueron muy pocos años los que Europa tuvo el control sobre estos dos lugares, porque no se dejaron imponer la religión y porque además esas guerras, esas cruzadas fueron más de una, fueron alrededor de entre 5 y 6 cruzadas las que se dieron, que se llamaron cruzadas, pero eran guerras en las que Europa intentaba controlar Medio Oriente. Bueno, pues durante esas guerras hubo muchísimas muertes, lo normal en una guerra. Sin embargo, pues los musulmanes doblegaron esfuerzos y hicieron o crearon fortalezas después de que Europa intentó hacer el reino de Jerusalén, el cual no duró mucho. Fue derrocado, fue derribado completamente y vuelven los musulmanes a tener el control. Y hoy en día aún siguen bajo el dominio musulmán Jerusalén y Tierra Santa. ¿Qué quería Europa? Bueno, aparte de imponer su religión católica, los europeos querían nuevas rutas comerciales que le permitieran la entrada hacia Oriente. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia China, hacia India, que tenían importantes cantidades de riquezas para los europeos y no habían encontrado todavía una ruta para llegar a esas tierras sin pasar por Jerusalén o Medio Oriente. Entonces eso también era lo que querían los europeos, conseguir o tener ese acceso de libertad completa para transitar por esos territorios que los conectaran con India y con China. Y, bueno, pues obviamente también querían riquezas. ¿Riquezas en qué sentido? Bueno, pues Jerusalén y Tierra Santa están sobre una porción de tierra rica en petróleo y que les da la puerta para entrar a Arabia Saudita, uno de los grandes lugares con más petróleo en el mundo entero. Los europeos al final fueron expulsados, pero eso fue bueno para el mundo, puesto que a partir de la expulsión de los europeos de Medio Oriente, se crearon nuevos acuerdos comerciales de intercambio por la vía pacífica. Es decir, yo te intercambio mercancías, pero tú no me impones tu religión. Y se dan los primeros tratos comerciales sin imposición alguna. ¿Cómo vamos a recordar la cruzada, chicos? Con un simbolito que todos o la mayoría de ustedes conocen y que lo portaban los caballeros templarios. En ese entonces los caballeros templarios pertenecían a la Iglesia Católica y los caballeros templarios buscaban recuperar la mayor cantidad de vestigios de la religión católica. Y estos caballeros templarios sí lograron conseguir o sí lograron obtener de Jerusalén y Tierra Santa la corona de espinas, una parte de la cruz de Cristo, el manto sagrado y los clavos con los que fue crucificado. Hoy, esos vestigios que lograron recuperar los caballeros templarios se encuentran en Europa, en museos tan importantes como los de París y en algunos otros como el Vaticano. A estas personas, dentro de toda su guerra que duró bastante tiempo entre el siglo XI y el siglo XIII, estamos hablando de que fueron alrededor de 2 siglos, y si ustedes saben matemáticas, saben qué cantidad de años fueron los que transcurrieron para poder recuperar los vestigios católicos que hoy les comento. Bueno, chicos, pues ya no los entretengo más. Por favor, en la actividad que les sugiero en el plan de trabajo que ya les envié, sugiero la lectura. Por favor, lean las 2 páginas de su libro de historia donde viene esta información. Obviamente,
Yo aquí ya les estoy dando algunos otros datos, los estoy platicando, comentando, pero bueno, no hay como que ustedes la lean, subrayen, hagan anotaciones para que posteriormente puedan realizar la actividad que les estoy proponiendo. Cualquier duda, cualquier situación que tengan, no olviden, estoy para apoyarlos en todo momento, ¿sale? No están solos en el aprendizaje en casa, estoy con ustedes. Los quiero mucho, mis chicos. Bye.